Bienvenidos al capítulo 2 de esta serie especial sobre la Semana Santa. En el capítulo anterior vimos la entrada triunfal hacia Jerusalén y en el día de hoy vamos a ver cómo Jesús pasa por una higuera, la maldice y entra al templo y lo purifica. En el capítulo anterior, que si no lo vieron, lo voy a dejar por algún lado aquí en la pantalla, se los voy a dejar para que lo puedan ver. Pero terminamos diciendo que esta sería quizás la faceta más violenta que le vimos a Jesús. Y hoy vamos a recorrer cómo ellos vienen desde Betania, pasan por la higuera, la maldicen, van al templo y regresan a Betania. Todo eso pasa en el segundo día de esta semana o esta última semana que Jesús estuvo aquí en la tierra. Así que sin más preámbulo, vamos a ir allá a Marcos 11 y vamos a leer desde el versículo 11 en adelante. Marcos 11, versículo 11. Y vamos a leer desde este versículo porque ahí vamos a entender que ellos se fueron después que entraron a Jerusalén, dieron una mirada, vieron el panorama como estaba y decidieron retirarse a Betania, descansar en aquel lugar y al otro día regresar. Y dice así, entró en Jerusalén al templo después de mirar todo alrededor, como ya era hora avanzada, salió para Betania con los 12. Y ahí se van a Betania y descansan ahí. Al día siguiente vuelven a Jerusalén. Y miren lo que pasa. Dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre y viendo desde lejos una higuera que tenía hojas, fue por si quizás encontraba algo en ella. Y al llegar cerca de ella no encontró nada sino hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces le dirigió la palabra diciendo, que nadie vuelva a comer fruto de ti, y sus discípulos estaban escuchando. Esto lo vamos a abordar más ampliamente en el día de mañana, porque esta higuera obtiene el resultado de lo que Jesús le dijo. Y mañana más específicamente vamos a retornar para ver el fruto de lo que le pasó a la higuera. Continúa en el verso 15, dice, llegan a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y a los que compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían palomas. Y no permitía que nadie transportara mercaderías pasando por el templo, y les enseñaba y decía, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero vosotros habéis hecho cueva de ladrones. Y esta era una referencia a algo que escribió Jeremías e Isaías. Allí en Jeremías 7:11 y en Isaías 56:7. Isaías 56:7 da la referencia de que Dios iba a incluir a toda la humanidad. Y él dice que su casa va a ser casa de oración para todas las naciones y no excluye a ninguna. Y Jesucristo cita estas palabras dando a entender que iba a cambiar la manera de funcionar el templo, que ya el sistema sacerdotal que venía cumpliéndose desde el Antiguo Testamento iba a cambiar. Y les da el resultado, porque él les dice esa profecía de Jeremías 7, en donde ellos corrompen, ellos distorsionan, ellos contaminan aquel sistema sacerdotal que había implementado Dios, que de hecho nunca le funcionó, porque
el sistema que Dios había implementado con los profetas le funcionó muy bien, pero el sistema sacerdotal nunca le funcionó. De hecho, ustedes podrán recordar lo que pasó con Elí y sus hijos, que ahí ya se rompe el sistema, ya se empieza a corromper ese sistema sacerdotal. Ya Aarón también, cuando Moisés sube a escribir los mandamientos de Jehová, cuando, cuando baja vio que su hermano se había prostituido junto con todo el pueblo. Entonces nunca le funcionó el sistema sacerdotal. Entonces Jesús está profetizando justamente el fin de ese sistema. Y sigue el verso 18, lo oyeron los principales sacerdotes y los escribas, y buscaban cómo destruirle, pues tenían miedo, porque toda la multitud estaba asombrada de su enseñanza. Cuando cayó la tarde salieron fuera de la ciudad. Pero vamos a leer, hermanos, porque aquí termina el segundo día, pero vamos a leer los otros tres evangelios, porque nosotros cuando vamos a preparar un mensaje y más específicamente de los evangelios, tenemos que ver los pasajes paralelos de lo que vamos a tocar o vamos a predicar. Y es muy importante, ¿por qué? Porque hay algo en la homilética que es la sumatoria de datos. Y nosotros tenemos, perdón, de la homilética no, de la hermenéutica, que es la sumatoria de datos. Uno tiene que ir sumando los datos que se encuentran en los pasajes paralelos. Imagínense ustedes que tienen un rompecabezas y que ustedes encajan dos o tres piezas, pero no pueden ver el panorama completo. Y esto es justamente lo que precisamos hacer cuando vamos a los pasajes paralelos, poner todas las piezas en su lugar, así poder ver el panorama completo. Así que vamos a ir a Juan capítulo 2 y vamos a ver que Marcos y Juan muestran esta parte, digamos, entre comillas, más violenta. Porque ustedes capaz que están pensando que Jesús le pegó a la gente que estaba ahí en el templo. Y él solamente hizo una rienda y golpeó el piso para espantar a los animales. Ustedes pueden ver más adelante o si quieren buscarlo en el canal, justamente tocamos este pasaje de Juan 2 y explicamos un poquito más el contexto. Hoy por el tiempo y porque el tema es otro, vamos a ver en realidad los datos que aporta de más Juan. Y miren lo que dice, estaba cerca de la Pascua de los judíos y subió a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a las ovejas y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, no hagáis de la casa de mi padre casa de mercadeo. Eh, los judíos, todos sabemos cómo son los judíos con el dinero. Y entonces ellos decían, ¿por qué no ponemos allí venta de animales para los rituales puntuales que describía la ley? Por ejemplo, vamos a citar algo que se pueda entender bien. Los leprosos tenían que, cuando eran sanados, tenían que pasar por una inspección, como una inspección médica a través de los sacerdotes. Y uno de los requisitos de esa inspección era llevar unos palominos. Entonces esta gente aprovechaba todo, hermanos.
ponía allí a vender las palomitas, ponía a vender los corderos porque estaban ya cerca de la Pascua. Entonces Jesús se enoja en gran manera y les dice, quitad de aquí esto, no hagáis casa de mi padre, casa de mercadeo. Entonces, miren el dato que aporta Juan, por eso nosotros tenemos que ir sumando los datos de los otros evangelios. Entonces se acordaron sus discípulos que estaba escrito, el celo de tu casa me devora. Esto es una referencia al Salmo 69, 9. Y los judíos respondieron y dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Y miren aquí es lo medular del Evangelio de Juan. Porque acá vemos cómo ese sistema sacerdotal queda destruido para que empiece a regir la gracia. Esto eventualmente después de que Cristo muere y resucita. Y respondió Jesús y le dijo, destruid este templo, que era a referencia a él, no al templo físico, y en 3 días lo levantaré. Y esto es una referencia a esa profecía o a esa situación que pasó Jonás en la boca del pez. Que eso más adelante lo vamos a ver, porque hay unos mal entendidos en nuestra cultura evangélica, en donde se piensa que Jesucristo muere el viernes, y vamos a ver más adelante que eso no es así. Dijeron entonces los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú lo levantarás en 3 días. Pero él se refería al templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron a la escritura y a la palabra que Jesús había dicho. Ahora vamos a ir a Lucas, porque él aporta algo también muy especial. Ya vimos la parte o la faceta más violenta de Jesús. Ahora vamos a ver a Jesús como rabí. Miren lo que dice Lucas 19, del verso 45 al 48. Lucas se toma solamente 3 versículos para narrar este acontecimiento. Dice, y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciendo, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes y los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Y no hallaban nada que que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba en suspenso oyéndole. Ustedes imagínense que Jesús viene, vuelca las mesas, espanta a los animales, que eso se traduce en plata, en dinero, y ya al judío, vieron que acá el versículo muestra a 3 grupos de personas. Vemos a los principales del pueblo, a los sacerdotes y a los escribas. Entonces vemos a los principales del pueblo, que eran los comerciantes, que era gente de mucho dinero, y Jesús le estaba cortando la venta, le estaba arruinando el negocio. Vemos a los sacerdotes que cobraban por cada ritual y ceremonia, porque en la ley había un precio diferente para cada cosa, y los escribas y estaban juntos con los sacerdotes. Entonces Jesús viene, vuelca las mesas, espanta a los animales, y enseguida ellos ya empezaron a echar espuma por la boca. Pero no podían prenderle porque no encontraban ocasión de echarle mano. Porque él no violaba ningún mandamiento ni estaba cometiendo ningún pecado. Además, tenían al pueblo de su parte. Y miren en el verso 47 lo importante, porque acá vemos a Jesús como un rabí, como el maestro.
Dice, y enseñaba cada día en el templo. Jesús continuamente estaba enseñando. Él no solamente fue a volcar las mesas, él no solamente fue a confrontar a los fariseos, a los escribas y a los principales del pueblo, sino que fue a enseñar. Y vamos a ir ahora a Mateo, porque ahí vemos a Jesús haciendo milagros. Miren lo que dice Mateo, capítulo 21, del verso 12 en adelante. Y entró Jesús en el templo de Dios, echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que ellos vendían palomas, de los que vendían palomas, y le dijo, Cristo está, mi casa será llamada casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y miren el verso 14. Dice, ciegos y cojos se acercaron a él en el templo y los sanó. No solamente provocó una revolución en aquel día, no solamente confrontó a los fariseos, no solamente enseñaba que sino también era misericordioso y hacía milagros. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacían y a los muchos que le gritaban en el templo, diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos están diciendo? Y Jesús le dijo, si nunca leísteis, la boca de los pequeños y de los niños de pecho te preparaste perfecta alabanza. Esto es lo que dice el Salmo 8, versículo 2. Y dejándolo salió fuera de la ciudad a Betania y se hospedó allí. Así que vamos a recapitular muy rápidamente lo que pasó en el segundo día. Jesús viene desde Betania, pasa por la higuera, la maldice, va al templo, derroca el sistema sacerdotal, no lo derroca inmediatamente porque él tiene que ser crucificado y resucitado, pero ya les dice claritamente que los judíos y los gentiles están incluidos en el plan de Dios. Pasa por allí, hace todo lo que hace en el templo y después vuelven a Betania. Y al día siguiente vuelven a Jerusalén. Así que mañana vamos a ver lo que pasa con esa higuera que Jesús maldijo y vamos a ver todo lo que transcurre en el día 3. Si te perdiste el capítulo anterior, el día anterior, te lo voy a dejar enlazado por alguna parte de tu pantalla. Así que nos vemos la próxima y que Dios te bendiga.